Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Resulta curioso, nunca el hombre había llegado a una altura histórica como lo que significan los tiempos actuales. Y sin embargo, la sensación de vivir bajo graves amenazas está extendida por doquier. Así lo dice Ortega. Nunca, ni de lejos, han contado estos pueblos de Occidente y en general la humanidad con más medios ni facilidades para vivir. ¿Cómo se explica entonces esa radical desazón? Parecería que así se viene a cumplir lo que el sabio de la antigua China, Lao Tse, anunciaba cuando dijo que, tras alcanzar su plenitud, las cosas decaen. Pero, puestos a detectar leyes históricas con las que tratar de entender lo que pasa, aún más llamativo resulta constatar que son los mismos factores que llevaron a nuestra civilización hasta la cima en la que estamos, son esos mismos factores los que asimismo contenían en su interior el gusano que la habría de ir carcomiendo y abocándola a su posible putrefacción. Este es un canal dedicado a la divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Vamos a analizar en este sentido de dónde venimos y a dónde vamos. Nuestra manera de estar en el mundo se inició en lo esencial en el Renacimiento. Antes regía una forma de ver las cosas contrapuesta, la que predominó durante la Edad Media. Esa cosmovisión medieval partía de la consideración de que este mundo se dividía en dos submundos radicalmente diferentes. El mundo de los astros, de los cielos, que viene a ser un sucedáneo del mundo divino, y el mundo de la tierra, o sublunar. Dice Ortega a este respecto en su libro En torno a Galileo: el mundo de los astros es inmutable, incorruptible. En el mundo sublunar, en cambio, todo nace, muere, se corrompe. La razón es que este mundo terráqueo y todo en él está hecho con materia, al paso que en el sideral no hay materia, o si la hay, es una materia inmutable, el éter. La realidad de las cosas que vemos a nuestro alrededor sigue pautas equivalentes a estas que permiten diferenciar el mundo de los astros y el sublunar. Un perro, por ejemplo, está compuesto de la forma sustancial perro y de materia, de cuerpo material. La forma sustancial, la que habita en el mundo etéreo de los astros, es, como las ideas platónicas, incorruptible, indestructible y siempre idéntica a sí misma. Cuando el perro muera, morirá su materia, pero se conservará su forma sustancial, que se corresponde con la de todos los perros materiales. Una forma, sigue diciendo Ortega, refiriéndose a esta manera de ver las cosas, una forma no puede cambiarse en otra. Y como el mundo consiste principalmente en ellas, tendremos que vivimos en un mundo que no tolera transformación real ninguna. Es como es de una vez para siempre. Siempre habrá perros y caballos y hombres, irremediablemente idénticos en todo lo esencial a como hoy son. Y este modo de pensar, propio de la sociedad medieval, se traslada también a la forma de ver la sociedad que asimismo, y de manera análoga, está compuesta
por estamentos invariables e indestructibles. Cada figura social, el rey, el noble, el artesano, el campesino, incluso la prostituta y el criminal, son entes que ha habido siempre y siempre los habrá, sin posibilidad de cambio. Recupera y amplía Ortega estas ideas en su ensayo dedicado a Luis Vives. Dice allí: la Imago Mundi del siglo XIII y primera mitad del XIV estaba compuesta de un número crecidísimo de realidades independientes, las formas, que eran inmutables. Cada especie es inmutable, indestructible e independiente. El perro es y será siempre perro, y caballo, el caballo, y el elefante, elefante. Lo propio acontece en el mundo social, que está compuesto de rangos indestructibles también. Hay los reyes, los nobles, los sacerdotes, los mercaderes, los campesinos, los artesanos. Son modos de humanidad no creados por el hombre, sino moldes perennes, dentro de los cuales se alojará siempre la vida humana. La imagen moderna del mundo, y aquí estamos cambiando de pantalla, tiene los atributos contrapuestos. Se cree que la realidad es, en su esencia misma, transformación. Por eso el hombre moderno vive asomado al mañana para ver llegar la novedad. Sigue diciendo Ortega a propósito de este contraste entre el hombre medieval y el hombre moderno. El hombre medieval está prisionero en un mundo paralítico, sin dimensión de futuro. No es posible la innovación. De un mundo dado como este, cabe hacer un inventario completo. Es un cosmos de habas contadas. Todo está previsto, y no hay movimiento que no se vea obligado a inscribirse en alguna convención preexistente. ¿Cómo sacar gusto a la vida en un mundo así? Pico de la Mirandola, un humanista y pensador italiano de fines del siglo XIV, en su discurso sobre la dignidad del hombre, considerado como el manifiesto del Renacimiento, formulará la nueva manera de entender la vida que entonces estaba apareciendo, contrapuesta a la medieval. Lo mostraba a través de esta imaginaria exhortación que Dios dirigía al hombre, que le decía: no te he dado un puesto fijo, ni una imagen peculiar, ni un empleo indeterminado. Tendrás y poseerás por tu decisión y elección propia aquel puesto, aquella imagen y aquellas tareas que tú quieras. Estaba pues emergiendo el individuo, un ser capaz de decidir por sí mismo frente a las determinaciones que durante la Edad Media veíamos que dirigían la vida de los hombres, que inevitablemente habían de encajar en los moldes que la cultura de entonces les tenía preparados. Nuestra civilización tuvo, pues, que romper los rígidos moldes que la tenían agarrotada con su panoplia de verdades preestablecidas y de formas inviolables. A partir del Renacimiento iba a ser posible que los individuos se salieran de lo previsto y prefijado. No todo estaba decidido como antes, desde el comienzo al final de la vida. Lo nuevo empezaba a ser posible y debía ser observado con curiosidad experimental, sin prejuzgar lo que habría de ser. Con esa nueva mentalidad, el hombre se abrió
al estudio experimental de las cosas y a la ciencia, así como a la responsabilidad personal por lo que hacía y más adelante a las formas políticas democráticas, cuando de súbditos los individuos pasaron a ser ciudadanos. Todo, en fin, lo que ha permitido que nuestra civilización alcanzara las cotas a las que hemos llegado. Pero también, como decíamos al principio, todos estos factores iban a comportarse como bomba de efectos retardados, como gran gusano que iba a carcomer los cimientos de esta misma civilización. Veamos cómo resulta posible esta paradójica situación. La secuencia que Ortega prevé en el desarrollo de las crisis sociales es más o menos así. El punto de partida es el de la paz social, cuando hay una cultura común, compartida, que asumen en general los miembros de la comunidad. En este sentido, el orden social medieval era absolutamente estable, a pesar de las duras condiciones de la vida de aquel entonces. En sentido contrario, la crisis histórica de las sociedades se va incubando a partir del hecho de que por encima de ese apaciguado orden social va irrumpiendo la dispersión de las particularidades, de las formas individuales de ver la vida y de tener intereses. El historiador griego Tucídides nos da un ejemplo de lo que ocurre cuando en una sociedad los particularismos se imponen decididamente sobre lo común y compartido. Tucídides, que vivió entre el 460 y el 396 a.C., es considerado el padre de la historiografía científica. En su obra clásica, La historia de la guerra del Peloponeso, al comentar las epidemias y desórdenes que en Atenas aparecieron a raíz del hacinamiento de la población del Ática, concentrada dentro de los muros de la ciudad, en Atenas, para escapar de las razzias espartanas, escribe Tucídides: la enfermedad fue para la ciudad el inicio de una falta de respeto a las normas. Con mayor facilidad se atrevía uno a satisfacer el deseo que antes evitaba realizar abiertamente al ver la brusca mudanza de los ricos que morían repentinamente y de los que nada poseían y al momento heredaban lo de aquellos. En consecuencia, aspiraban a satisfacciones rápidas y enfocadas al placer, por pensar que tanto el cuerpo como las riquezas eran efímeros. Nadie estaba dispuesto a esforzarse por lo que pareciera bello ante la incertidumbre de si perecería antes de alcanzarlo. Lo que en ese momento era agradable o ventajoso para conseguirlo, por cualquier medio, quedó como hermoso y útil. Ni el temor de los dioses, ni la ley de los hombres eran un obstáculo por juzgar que lo mismo daba ser respetuoso que no, cuando veían que todos perecían por igual y por creer que nadie viviría hasta el juicio para pagar por sus delitos. Julián Marías, comentando estas vicisitudes que acaecieron en la guerra del Peloponeso y posteriormente, en que todo lo público estaba desacreditado, decía: la disociación amenaza toda la vida griega. El acuerdo se ha perdido hace muchos años. Ya no se sabe lo que es bueno ni lo que es malo, lo que es justo ni lo que es injusto. No se sabe sobre todo quién debe mandar. Disociación, en Marías, es un término con el que viene a expresar la desaparición de lo que
en una sociedad es común y compartido, que queda centrifugado hacia el pleno predominio de lo particular. Ortega, por su parte, cuenta cómo la crisis que asimismo acaecía en Roma en el siglo I a.C. queda reflejada en el hecho que señala Marco Terencio Varrón, militar y funcionario romano, el cual nos hace saber que en su tiempo existían 280 opiniones diferentes acerca de qué es lo bueno. Para nuestro tiempo valdría también como ejemplo expresivo de esta eclosión de los particularismos la documentación que en España, vía Ministerio del Interior, se imparte hoy en los cursos de formación para policías, a los que, frente a la idea tradicional de que los géneros son el masculino y el femenino, y las orientaciones sexuales, fundamentalmente la heterosexual y la homosexual, se instruye ahora a la policía sobre la existencia de 37 géneros y 10 orientaciones sexuales. Entre ellos, omnisexual, grisexual, poliamoroso, homorromántico o antrosexual, que no todo el mundo debe saber lo que significan. Yo al menos no lo sé. Curiosamente, queda excluida de la enumeración el heterosexual, demasiado normal, por lo visto, para las mentalidades postmodernas tan amantes de la diversidad y de lo que hoy se denomina identidad fluida. Hoy, como en aquellos tiempos críticos de Roma, en que había 280 opiniones diferentes acerca de lo bueno, vivimos decididamente en tiempos en que aquella liberación de lo individual y particular, que en otras épocas dejaba en evidencia prácticamente solo sus aspectos positivos, han llevado ahora ese impulso particularista hacia la caricatura y el esperpento. Venimos, pues, de un tipo de sociedad, la medieval, en la que lo común y compartido predominaba incluso de una manera asfixiante. Este tipo de vida, dice Ortega, para el que vivir es insistir en lo recibido, es el tradicionalismo. Pero he aquí que en el Renacimiento de pronto vira sobre sí mismo el corazón europeo y se invierte la actitud de los espíritus. Todas estas tradiciones, todo eso recibido, empieza a aparecer insuficiente, infundado, torpe, absurdo. Las gentes comienzan a sentir que la vida solo tiene valor si lucha contra todo eso, si se libera de todo eso. Llevamos sobre todo 3 siglos durante los cuales para las gentes vivir era libertarse de algo, de alguna tradición. Por tanto, llevamos 3 siglos de combate contra lo constituido como tal, contra la autoridad política, contra el dogma religioso, contra el escolasticismo científico, contra la norma poética. Se ha impuesto un sentido de la vida como un esfuerzo negador. Mundo, dice asimismo Ortega, complementando esta idea, significa un orden unitario de las cosas. Es el ser de todas las cosas articulado en un ser universal. Mundo es orden, estructura, ley y comportamiento definido de las cosas. Una absoluta variación, dice Ortega, no sería mundo. Esa fundamental ausencia de mundo bajo nuestros pies, en la actual fase de nuestra civilización, permite explicar la sensación de extravío vital
tan generalizada en nuestra sociedad. Émile Michel Cioran, en su habitual tono irónico y pesimista, decía que una colectividad entra en decadencia, abro comillas, cuando los individuos empiezan a tomar conciencia, cuando no quieren ser víctimas de los ideales, de las creencias, de la colectividad. Una vez que el individuo se despierta, la nación pierde su sustancia y cuando todos están despiertos, se descompone. Hoy, si no encontramos remedio, vivimos a la vez que en el momento álgido de nuestra civilización y de nuestra historia, paradójicamente también en esa fase de descomposición. Seguro que otro día me levantaré más optimista. Por el momento, hasta otro vídeo, amigos.